Evangelio Diario, presentado por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Sábado 29 de agosto. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. El Evangelio nos narra las causas, las circunstancias y el modo de su muerte. Aunque la historia la conocemos bien y la hemos escuchado muchas veces, como palabra de Dios, es importante preguntarnos qué mensaje nos deja hoy y cómo ilumina nuestra vida de fe. Comencemos por las causas por las cuales estaba en prisión y terminó siendo asesinado. Herodes era un funcionario del Imperio Romano. Quien mandaba en Palestina desde el año 63 a.C. era César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto por el emperador, trataba de agradarlo en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto reprimía cualquier tipo de oposición al dominio romano. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano y un asesino. Flavio Josefo, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que hizo derramar el vaso, y Juan fue llevado a la cárcel. Juan Bautista, por su parte, es fiel a Dios y a los valores y principios morales de su fe a costa de lo que sea. Ha vivido persecución, rechazo y ahora la cárcel, pero está dispuesto a ello porque está convencido de lo que cree y es fiel a su fe. Esto nos debe llevar a preguntarnos cómo es nuestra fidelidad a Dios y a los principios y valores morales del Evangelio. En nuestra sociedad relativista, donde las ideologías y las modas se imponen, ¿cuánto somos fieles a nuestra fe y a sus valores morales? ¿O somos de los que nos llamamos cristianos,
pero no vivimos con los valores y costumbres cristianas, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar por fidelidad a Dios y al Evangelio? Las circunstancias del asesinato es un cumpleaños y banquete de fiesta con danzas y orgías. Era un ambiente en el que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían las alianzas. La fiesta contaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas más importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan, el profeta, era una denuncia viva de ese sistema moral corrompido que hacía daño a las personas y causaba muerte. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal, que probablemente sí lo hubo. El resentimiento de Herodías y su deseo de venganza fue la excusa, pero en realidad quien mata a Juan Bautista es esa sociedad corrupta y pecaminosa. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en manos de un solo hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. San Marcos nos cuenta el hecho tal cual y deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Es importante poner atención a las circunstancias de la muerte de Juan. Es un ambiente de frivolidad, corrupción, desorden y desenfreno de todo tipo. Pero este ambiente no es solo de aquella época. También podemos ver hoy situaciones parecidas a nuestro alrededor. Y estos ambientes en nuestra sociedad producen muerte moral y muerte física en las personas. Juan muere decapitado. El simbolismo es muy grande. Cortan la cabeza de Juan Bautista intentando acabar con aquella voz que dejaba al descubierto la inmoralidad en la que vivían. Así actúa el mal. Ataca la cabeza con el propósito de acabar con el bien. Pero los cristianos sabemos que el mal no acalla ni vence al bien. Todo lo contrario, el bien ha vencido al mal. Cristo ha vencido al pecado y la muerte. El martirio de San Juan Bautista nos muestra la malicia del pecado. Nos enseña cómo el mal produce la muerte del inocente. Pero también nos muestra la fidelidad de un hombre a Dios y a los valores de su fe. La fuerza y valentía que Dios da, que en la debilidad muestra su fuerza, como lo hizo en Cristo crucificado, vencedor del pecado y de la muerte. Que Dios los bendiga y los proteja.